parte voy a presentar el modelo de optimización propuesto para el problema de minimización de la polarización, enfocándome únicamente en los parámetros, las variables de decisión y las restricciones sin entrar directamente en el código. En los parámetros del modelo, o sea, los parámetros de entrada, tenemos que el modelo recibe como parámetros la información que describe la población inicial y los límites del problema. Entonces tenemos que está n, que es el número total de personas, m, el número de opiniones posibles, pi, que es el número de personas con opinión inicial, y bi, que es el valor real asociado a cada opinión, que va de un rango de 0 hasta 1, s y k, que es la cantidad de personas con opinión y resistencia k, siendo 1 baja, 2 media y 3 alta. CT, que es el costo total máximo permitido, y max moves, que vendría siendo el número máximo de movimientos permitidos. Todos estos parámetros son datos de entrada, por lo cual no se deciden y lo que hacen es que describen el escenario inicial del problema. Después tenemos las variables de decisión, que la decisión central del modelo, como ya sabemos, es determinar cuántas personas se pueden mover de una opinión a otra, considerando su resistencia al cambio. Entonces, en este caso tenemos una variable clave que es x y jk, que representa el número de personas que se mueven de la opinión y a la opinión j con una resistencia k. Estas variables, hay que aclarar, son enteras y no negativas, porque lo que hacen es que representan personas reales y en este caso son las únicas variables de decisión del modelo. Como ya he mencionado, aquí se puede ver de la presentación realizada de la resistencia al cambio, donde K es igual a la resistencia baja, perdón, 1 es igual a la resistencia baja, 2 es igual a la resistencia media y 3 es igual a la resistencia alta. Después tenemos lo que viene siendo las restricciones del modelo. El modelo incluye varias restricciones para garantizar que la solución sea realista y factible. Entonces, entre todas estas hay cuatro, que es la conservación de personas, o sea, no se puede mover más personas de las que existen en cada opinión y nivel de resistencia. No un automovimiento, o sea que no se permite mover personas de una posición, de una opinión a sí misma. La restricción de costo total, o sea que la suma del costo de todos los movimientos no puede superar el límite ST. Y la restricción del número de movimientos, o sea que el número total de movimientos está acotado por max moves. El balance poblacional, que es el total de personas que se mantiene constante después de los movimientos. Entonces, hay que tener en cuenta que todas estas restricciones son lineales, pero al involucrar variables enteras, el modelo de programación entera mixta, ¿vale? Em, en resumen, lo que tenemos es que el modelo es un problema de programación entera mixta, como ya he mencionado, con variables enteras que representan movimientos de personas, restricciones lineales de costo, capacidad y conservación, y una función objetivo que busca minimizar la polarización final de la población. Esta formulación lo que permite representar el problema de manera precisa y resolverlo con técnicas de optimización exacta. Bueno, en este momento pues vamos a tocar un poco lo que es la función objetivo y pues nuestro objetivo es minimizar la polarización de la sociedad final. Entonces la polarización se calcula como la suma para cada opinión de cuántas personas hay en esa opinión y está multiplicado por eh, qué tan lejos está del centro de la sociedad, pues que medimos con la mediana. Entonces una explicación simple sería que si hay muchas personas que están muy lejos de la mediana, la polarización es alta. Y si la mayoría está cerca del centro, pues la polarización es baja. Entonces, por ejemplo, si 40 personas están en un extremo y otras 40 en el extremo opuesto, pues aunque haya un centro definido, pues la distancia es grande y la polarización es alta. En cambio, digamos, si la mayoría de las personas está cerca de la mediana, pues la polarización baja mucho. Entonces sería algo como lo que hace el solver como tal es elegir los movimientos que hacen pues la mínima esta suma respetando todas las restricciones del modelo. Y ya, eso sería un poco de la función objetivo. Dado que el modelo propuesto es un problema de programación entera mixta, se utiliza la técnica de branch and bound para garantizar la obtención de una solución óptima global. A continuación voy a mostrar cómo funciona esta técnica aplicada específicamente a nuestro modelo de minimización de la polarización. Aquí podemos observar que al tratarse de un modelo MIP lineal, el problema se resuelve eficientemente mediante este algoritmo. Y pues un ejemplo de análisis que utilizamos es la prueba 1 para ilustrar el funcionamiento del algoritmo, en donde se analiza la ejecución del modelo sobre esta instancia del ejemplo con los siguientes parámetros. Respecto al nodo raíz y la relajación lineal,
El proceso inicia en el nodo raíz del árbol de búsqueda, donde el solver resuelve la relajación lineal del problema. En esta relajación, las variables enteras del modelo, que representan el número de personas que se mueven entre opiniones, pueden tomar valores fraccionarios. La solución del nodo raíz proporciona una cota inferior para la polarización óptima. Por ejemplo, en la instancia de prueba 1 se obtiene una polarización relajada de 0,85. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que pues ninguna solución entera puede ser menor a ese valor. Ahora hablemos de la ramificación. Cuando en la solución aparecen variables fraccionarias, el algoritmo lo que procede es a ramificar. La ramificación consiste en seleccionar una variable fraccionaria y generar dos subproblemas que dividen el espacio de búsqueda. Por ejemplo, si la variable, como podemos observar, 2,11 toma el valor de 2.3, se crean dos ramas. Una donde es menor o igual a 2, otra donde es mayor o igual a 3. Cada rama corresponde a un nuevo nodo del árbol de búsqueda. En cuanto a los mecanismos de poda, para evitar explorar todo el árbol completo, Branch and Bound utiliza diferentes criterios de poda. Podemos usar como una mención clara la poda por acotamiento, que dice que si la cota inferior de un nodo es peor que la mejor solución entera conocida, ese nodo pues se descarta. Está pues la poda por infactibilidad, que básicamente es que si un nodo viola alguna restricción del modelo, como el costo máximo permitido, se poda inmediatamente. Luego está la poda por integralidad, donde todas las variables son enteras, entonces el nodo va a representar una solución candidata. Ahora hablemos acerca de la evolución del árbol en nuestra prueba 1. Bueno, respecto a esto, lo que podemos observar es el esquema del árbol, que básicamente se muestra una representación esquemática del árbol generado para la instancia de prueba 1, y ya se observa como algunas ramas son podadas rápidamente y como solo unas pocas conducen a soluciones que sean enteras factibles. Finalmente, como podemos observar, se identifica una polarización de 1,20 con una solución que se convierte en la mejor solución conocida. Hablemos ahora de las garantías de optimalidad, en donde el algoritmo finaliza cuando no existen nodos cuyo valor pueda mejorar la solución actual. Gracias a este proceso sistemático de ramificación y poda, Branch and Bound garantiza que la solución encontrada sea óptima a nivel global. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, yo me voy a encargar de explicar la parte alusiva al análisis de resultados que obtuvimos con las pruebas, con la materia de pruebas que ejecutamos en el modelo de Minisync. Entonces, bueno, la idea principal de este análisis fue verificar que el modelo pues funcionara bien, que fuera correcto y que se comportara de una forma pues estable o predecible, acorde a los valores que el profesor había ofrecido, había propuesto. Pues los valores de referencia, en pocas palabras. Para eso, pues nosotros probamos muchas instancias distintas, cambiando el tamaño de la población, la distribución inicial de opiniones, las restricciones de costos y los movimientos. Luego los resultados obtenidos se comparan con los valores de referencia del profesor. Para el análisis, nosotros nos fijamos principalmente en que el valor de la polarización y el tiempo de ejecución de las soluciones fueran factibles. ¿Eran factibles o no? Entonces, bueno, con base en esto, nosotros agrupamos los resultados en 4 casos. El primer caso es de las pruebas con resultados idénticos a los valores de referencia, en el que esto, pues, tuvimos exactamente el mismo resultado que el profesor. Entonces, pues, la mayoría de las instancias están ubicadas aquí, en este grupo, en lo que, pues, se demuestra que el modelo no tuvo ningún problema en ejecutarse y encontrar la solución óptima. Así que, bueno, esto nos demuestra que el modelo pues estaba bien formulado, que las restricciones se cumplían correctamente y que la función objetivo estaba bien implementada o se implementaba de una forma correcta. Además, esas pruebas incluyen casos pequeños y medianos, así que el modelo se comporta de forma estable cuando el tamaño de los datos no es exageradamente muy grande. Entonces, bueno, voy a ir un poquito más abajo para presentar el segundo grupo, en el que le corresponde a las pruebas donde los resultados son casi iguales o con diferencias muy chiquitas, muy pequeñas, realmente. Bueno, las diferencias que aquí se presentaban principalmente eran a redondeos numéricos del solver Heroi, y pues a cómo se manejan los números en punto flotante. Desde el punto de vista práctico, esos resultados son equivalentes o son diferencias muy despreciables. Entonces, pues no representa ningún tipo de error para el modelo, el Minisync. Voy a presentar el tercer grupo, en el que pues
En el tercer caso es cuando ya vemos una diferencia ya así un poquito más grande respecto a los valores propuestos por el profesor, en el que el modelo encuentra soluciones, pero son muy distintas, con un valor de polarización menor. En todas estas pruebas, las soluciones que encontramos, pues fueron, o bueno, son factibles y pues cumplen con las restricciones. Voy a ir aquí un poquito más abajo. La razón por la que la polarización fue menor en este caso o no concordó totalmente con el profesor, puede verse que existen pues varias soluciones óptimas o que quizá el profesor utilizó algún criterio adicional como alguna heurística o alguna restricción implícita y pues etcétera. En cualquier caso, igualmente pues no se trata como que un fallo del modelo, sino que se están encontrando soluciones alternativas válidas. Y finalmente, vamos a pasar con el último grupo, es las pruebas que no alcanzan la solución dentro del tiempo límite, que en este caso probamos con 600 segundos. Y bueno, pues estas instancias son principalmente las que eran más grandes, que tienen una población bastante grandecita, con poblaciones altas y muchas variables enteras, lo que puede hacer que sea difícil pues para el modelo o para el programa, sea más difícil de resolver. Bueno, para cerrar el proyecto, voy a presentar las conclusiones generales a partir del modelo propuesto y de los resultados obtenidos en las pruebas. En primer lugar, el modelo de optimización desarrollado cumple con el objetivo principal del proyecto, que era minimizar la polarización de una población bajo restricciones realistas de costo, número de movimientos y resistencia al cambio. A lo largo del proyecto se mostró que la formulación en programación entera mixta nos permite representar de forma clara y coherente el problema planteado en el enunciado. Luego, a partir del análisis experimental, se puede concluir que el modelo es correcto y consistente, ya que en la mayoría de las instancias evaluadas se obtuvieron resultados idénticos a los valores de referencia proporcionados por la batería de pruebas del docente. Esto nos confirma que tanto la función objetivo como las restricciones fueron implementadas de la mejor manera y que el solver logra encontrar soluciones óptimas globales en gran parte de los casos. En aquellas pruebas donde se observaron diferencias pequeñas respecto a los valores de referencia, estas se explican principalmente por efectos de redondeo y tolerancias numéricas. Además, en algunas instancias, el modelo encontró soluciones con menor polarización que las reportadas como referencia, lo que sugiere la existencia de múltiples soluciones óptimas. Por otro lado, en las instancias de mayor tamaño se evidencia un incremento considerable en el tiempo de ejecución, llegando en algunos casos a superar el límite de tiempo establecido. Este comportamiento es coherente por la naturaleza de los problemas CNP. En conclusión, podemos decir que el modelo propuesto resulta adecuado ya que logra resolver el problema de minimización de la polarización para una amplia variedad de escenarios, aunque abre la posibilidad de futuras mejoras como el uso de heurísticas o estrategias de automatización adicionales para manejar instancias de mayor escala y así obtener mejores resultados. Eso sería todo, profe. Muchas gracias.